Vamos a calcular el volumen de revolución que genera la curva y igual a x cuadrado más 1, y igual a 2, x igual a 1 y x igual a 0. Bueno, si representamos x cuadrado más 1, vamos a darle, por ejemplo, valor 0. 0 al cuadrado más 1 es 1. 1 al cuadrado es 1 más 1, 2. Cuando x vale 1 y vale 2. Cuando x vale 2, 2 al cuadrado es 4 más 1, 5. Si le damos valor menos 1 por menos 1 es 1 más 1, 2. Bueno, con esto ya podemos representar la función. Tenemos entonces el eje y el eje x. Y tenemos cuando x vale 0 y vale 1. Tenemos también cuando x vale 1 y vale 2. Por tanto, por estos dos puntos pasa la curva. Entra tangente por el punto 1 y es una curva parabólica. Cuando vale x menos 1 y también vale 2, o sea que el simétrico de este punto respecto al eje y tenemos la curva. Bueno, y como nos piden que calculemos el volumen de la figura formada por esta curva, luego por y igual a 2, tenemos es hasta aquí, y igual a 2 es esta recta, luego tenemos x es igual a 1, constante siempre 1, el valor de x 1, y por último x igual a 0, que es esta. Por tanto tenemos esta forma geométrica que debemos girar en torno al eje y, que es el eje de revolución. Por tanto, al girar esto vendrá aquí su simétrica y obtendremos una configuración tridimensional formada por una parábola que al hacer un giro viene por aquí y provoca un paraboloide hueco, mientras que luego tenemos el cilindro sólido, o sea que sería este objeto. Una especie de vaso que tiene un pequeño entrante para el hueco en paraboloide. Para percibirlo mejor podemos sombrear así, siguiendo la dirección de la parábola hacia abajo, y lo mismo aquí. Mientras que aquí es una superficie cilíndrica, podemos oscurecer los contornos, las generatrices del contorno. Bueno, pues ese sería el objeto del que vamos a calcular el volumen. Pues este sería el hueco en paraboloide y esto sería el contorno cilíndrico que se ve en el exterior, y eso el contorno que no se vería. Bueno, entonces si dibujamos esta forma ya un poco más grande para verla en detalle, tenemos aquí el punto 1, aquí el punto 1, un cuadrado, 1 en x, 1 en y, y ahora cogemos otra unidad y aquí tenemos el punto 2 en y, mientras que 1 en x, 1, 2. Bueno, si por ejemplo calculamos, cogemos para calcular la intersección de esta recta con la curva para saber el punto este, aunque ya lo vemos aquí gráficamente, pero bueno, tenemos que y es igual a x cuadrado más 1, y tenemos también que si cogemos x igual a 1, sustituyendo ahí el 1, tenemos y es igual a 1 al cuadrado más 1, que es igual a 2. Por tanto, cuando x vale 1 y vale 2. Bueno, cosa que ya, como digo, veíamos ahí. Entonces podemos hacer este ejercicio de varias formas. Una de ellas es calcular el volumen de este trozo al revolucionar y luego del cilindro inferior.
que como no tiene curva, pues será tan sencillo como calcular volumen. En un cilindro tenemos el área de un círculo, es pi por r al cuadrado. Entonces tenemos pi por r al cuadrado, y al darle altura a ese cilindro, pues obtendremos el volumen del cilindro por altura. Como tenemos que en esta figura el cilindro inferior, el radio aquí, es igual a 1, y tenemos también que la altura también vale 1, pues tenemos pi por 1 por 1. O sea que el volumen de ese cilindro, de este cilindro inferior, es pi. Ahora bien, ya que vamos a calcular el de arriba por tener una curva por cálculo integral, pues vamos a hacer los dos por cálculo integral. Cuando tenemos una figura como esta, que a veces es sólida, al hacer la revolución consideramos pequeños rectángulos que al ser girados se transforman en discos de altura infinitesimal. Ahora bien, si de repente esos discos interceptan, como en este caso, un hueco, imaginemos una copa o lo que fuera, entonces esos discos que tenemos ahora se deben convertir en arandelas, ya que tenemos el disco sólido menos el disco hueco interior. Entonces, al tener este volumen de este disco, si le restamos el interior, calcularemos esa rebanada. Entonces, como la figura está formada por discos huecos, pues desde aquí hasta aquí, y está formada por lo que se llaman arandelas aquí, y aquí lo que se llaman discos, entonces lo que vamos a hacer es sumar este volumen más este volumen. Bueno, entonces para calcular un disco de volumen mínimo, sabemos ya que tiene un volumen, ese disco es pi por r al cuadrado por la altura. Y ese disco, para calcular ahora dentro de ese disco un hueco, pues ahora tendremos esto. Tenemos el disco sólido al que le quitamos un trozo interior. Entonces tendremos dos radios. Tenemos el radio mayor y aquí el radio menor. Entonces, para calcular el volumen de ese disco, pues será volumen es igual a pi por r al cuadrado por altura del disco mayor. Y ahora a este disco menor le restaremos pi por el radio al cuadrado menor por altura. Si a esto le sacamos de factor común el radio, vamos a quitarle pi y vamos a dejar h de este lado, entonces pi que multiplica a r cuadrado menos r cuadrado mayúscula y minúscula. Bueno, pues este es el volumen de una arandela, que si lo pasamos a cálculo integral, ya que el cálculo integral consiste en sumar todos esos discos y arandelas, pues tendremos el volumen estará formado por la suma de todos los discos hasta aquí van a ser discos ya que sólidos, sin agujero, todo este fragmento, y a partir de aquí hacia arriba hasta este punto, que es el de intersección, ya que decía que x por el punto 1, hasta aquí van a ser discos. Entonces tendremos el volumen, vamos a coger uno que se vea mejor, volumen, cogemos esta fórmula pi, resulta que la altura del disco, como vemos, es aquí una medida infinitesimal en altura, lo que llamamos d sub i, o también un diferencial. Entonces la altura aquí va a ser di, y pi lo dejamos tal cual. De esta manera obtendremos, al hacer el cálculo integral, la suma de todos esos discos, que será, en realidad nos dará el volumen. Entonces tenemos pi por r cuadrado menos r menor, y vamos a ver primero, en este caso tenemos desde 1 hasta 0. Entonces calculamos del 1 al 0 y tenemos la ecuación x igual a 1, entonces 1 al cuadrado menos, y esto es x igual a 0, 0 al cuadrado, y luego por la altura que era de i.
Bueno, esto en cuanto al volumen inferior del cilindro sólido. Y ahora le sumaremos el volumen de este otro trozo. Entonces tendremos, esto hay que, como decíamos, entre 1 y 0. Hay que evaluarlo entre 1 y 0. Y aquí lo evaluaremos desde el punto 2, como vimos, hasta el punto 1. Desde 2 hasta 1. Entonces tenemos la primera ecuación, tenemos x es igual a 1. Entonces tenemos desde esta línea hasta la curva. Entonces 1 al cuadrado menos, y ahora necesitamos en función de x, tenemos la ecuación esta, despejamos, entonces tenemos y igual a x cuadrado más 1. Despejamos, x cuadrado es igual a y menos 1. Pasamos el cuadrado como raíz, más menos raíz de y menos 1. Bueno, pues aquí pondremos raíz de y menos 1, todo ello al cuadrado. Y por último, pues por la altura de su y. Bueno, si calculamos esto, pues ya obtendremos el volumen total. Como vimos, fue sumar los discos, los volúmenes de estos, que en realidad se formaba por un rectángulo que gira y que produce esos discos. Entonces tenemos los discos correspondientes a este cilindro y ahora las arandelas correspondientes a el cilindro menos el paraboloide, que es este trozo. Tenemos entonces que pi, esto es 1 menos 0, que es 1, entre 1 y 0, de 1 de i más pi, que multiplica la integral entre 2 y 1, de, esto sería 1 menos el cuadrado y la raíz se va, menos por menos más, 1 más 1, 2, menos i. Todo esto de i. Bueno, ahora tenemos que 1 será i elevado a 0 es igual a 1. Le sumamos una unidad al exponente y entonces nos queda pi, que multiplica a i elevado a 1, y ese 1 va al denominador, ya no lo ponemos. Todo esto evaluado entre 1 y 0, más pi, y ahora vamos a evaluar entre 2 y 1. Vamos a ver primero, por ejemplo, menos i. Tenemos menos i, le sumamos 1 más 1, 2, y queda menos i al cuadrado. Ese número lo ponemos de denominador. Y ahora hacemos esto, más 2 por i elevado a 0. Al 0 le sumamos 1, queda 2i partido, y ese 1 de denominador, si queremos. Bueno, esto si lo evaluamos entre 1 y 0, pues será sustituir el 1 aquí, pi por 1, que es pi, menos, esto lo sustituimos, queda 0, ya no lo ponemos, pi más pi, que multiplica. Ahora sustituimos aquí, 2 por 2, 4, negativo, menos 4 partido 2, más 2 por 2, 4 partido 1. Y ahora menos, sustituimos el 1, menos 1 medio, más 2 por 1 es 2, 2 partido por 1. Bueno, tenemos entonces pi más pi, que multiplica. Tenemos 2 por 2, 4, esto es menos 2. Tenemos entonces 4 menos 2 es 2. 2 menos, revisamos, esto es menos 2 y esto es 4 positivo, 4 menos 2 es 2. Y ahora tenemos aquí 2 menos 1 medio es 3 medios, menos 3 medios. Y esto tenemos pi más pi. Esto es 2 menos 3 medios, sería lo mismo que poner aquí 2 y aquí 4. O sea, 4 menos 3 sería 1 medio, más 1 medio de pi. Y esto sería lo mismo que 2 partido 2, 2 más 1, 3 medios de pi. Bueno, pues este es el volumen que andábamos buscando, que era en realidad, como ya dijimos, el volumen del cilindro menos
volumen de ese paraboloide. Vamos a hacer una última, por si no se ha entendido. O sea, si hacemos un corte y le quitamos aquí un cuarto, entonces nos quedaría aquí el trozo de paraboloide y externamente se ve el cilindro, ¿no? Entonces esto sería la parte seccionada y ahí dentro nos queda el cilindro. Entonces simplemente cuando, de manera que aquí queda la forma circular, ya que es un volumen de revolución, aquí externamente el cilindro y aquí en el interior pues queda el hueco cilíndrico, perdón, el hueco en paraboloide. Entonces aquí simplemente a la hora de calcular esto, lo único que hicimos pues fue, como ya dije, calcular el volumen de la parte inferior y sumarla al volumen de la parte superior, que estaba formado por el volumen del cilindro menos el volumen del paraboloide. O sea, venía dado por esta recta menos esta curva, que era la recta x igual a 1 y la curva que era raíz de y menos 1, ¿no? Entonces al final pudimos obtener ya ese sólido de revolución engendrado por esas tres ecuaciones que nos daban. Teníamos y igual a x cuadrado más 1, teníamos y igual a 2, la que pasaba por aquí a la altura 2, x igual a 1, la que pasaba por aquí, y x igual a 0, la que pasaba por aquí. De manera que el volumen estaba engendrado por este fragmento de parábola que giraba en torno al eje provocando ese hueco en paraboloide. Y la ecuación de la parábola era esta. Y luego teníamos y igual a 2 y también x igual a 0, x igual a 1 y también tendríamos esta línea que ahí pues no la puse, que sería y igual a 0.